Tiene la palabra ahora el representante del grupo EUPAS. Buenos días. Permítame empezar diciendo que nuestra intervención, a pesar de que en gran medida se centra en lo que nos trae hoy, que es el presupuesto de la Universidad de La Laguna, así como la ejecución del gasto, no vamos a entrar al detalle de lo que aparece en ese presupuesto, porque ni lo que aparece tampoco en la ejecución de gasto, porque básicamente no tiene muy poca sorpresa. Efectivamente, como decía Manolo Mauricio, más de lo mismo. Pero sí nos gustaría recalcar esos cajones desastres que todos los años reclamamos que se clarifiquen, que están tanto en la partida de gasto como en el presupuesto. Cajones desastres de cuantías considerables y que creemos que no es una manera de potenciar la transparencia. Vamos ahora a lo que queríamos decir. Una universidad pública de calidad, democrática, comprometida con la situación social, cultural y medioambiental de nuestra comunidad. Esa es la universidad a la que aspiramos y para ello trabajamos las personas que conformamos el grupo claustral de Espacio para la Unidad del Paz. Esa y no otra universidad es la que defendemos. Una universidad pública y de calidad no debería escatimar a sus miembros el debate sobre su estado y sus proyectos. El equipo de gobierno de una universidad pública y de calidad no debería pasar casi 3 años al frente de la misma sin presentar al claustro el proyecto de universidad que quiere, su plan de gobierno y cómo, a través de la planificación de los presupuestos, proyecta llevarla a cabo. No nos referimos al proyecto de presupuestos para el año 2008, no. Nos referimos al documento Criterios Básicos de Presupuestación 2018, presentados al Consejo de Gobierno y al Consejo Social, y que, como manifesté en este órgano, esperaba que fuera presentado al claustro, pero lamentablemente no ha sido así. El claustro es el órgano de debate de la universidad y, por tanto, el más adecuado para participar en el diseño de las actividades prioritarias para el próximo curso. Una universidad pública y de calidad debería ser extremadamente exigente con la transparencia en sus actuaciones, de su gestión, y no solo en lo que respecta a su presupuesto, sino con todo aquello que esté relacionado con su administración y con los organismos que ha creado y que debe controlar. Le hace fundación, por ejemplo. Exigencia que debería ser ineludible a la hora de cubrir vacantes, las vacantes de plazas en las plantillas del PAS, que hasta ayer eran de vital importancia para los equipos de gobierno y que ahora no parecen existir ningún interés en que se cubran, a pesar eso de estar ubicadas en lugares esenciales y críticos de la administración. Una universidad pública y de calidad debería ser escrupulosamente respetuosa con las competencias que a cada cual se le otorgan sus reglamentos y estatutos. Una universidad escrupulosamente respetuosa con el correcto funcionamiento de sus órganos de gobierno, ajustándose estrictamente a lo que se determine en sus reglamentos y estatutos y no a manejarlos como si fueran un mero trámite incómodo y molesto. Una universidad pública, democrática y de calidad debería potenciar, y no solo formalmente, la participación en sus órganos de dirección de todas las personas que tenemos el compromiso de representar a los distintos sectores y sensibilidades de nuestra comunidad. Debería potenciar, como digo, su participación y no intentar vaciarla de contenido y sentido del control al equipo de gobierno que se le reconoce en los reglamentos de estos órganos, como por ejemplo el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna. Una universidad pública, democrática y de calidad debería defender los derechos laborales, sindicales de sus trabajadores y priorizar y potenciar la negociación con los representantes de los mismos.
Una universidad pública, democrática y de calidad debería defender la profesionalización de la gestión y los servicios y no utilizar atajos e irregularidades para saltárselas. Debería ser una actitud de una rectitud escrupulosa a la hora de no permitir injerencias de personas no autorizadas a intervenir en los procesos administrativos que deriven en un cuestionamiento legal o ético del buen hacer y gobierno de una institución de servicio público. Una universidad pública y de calidad no debería utilizar subterfugios para ocultar a través de contratos que escapan al control de los órganos de representación de los trabajadores las necesidades reales de crecimiento de la plantilla actual o la demanda de nuevos servicios y recursos que los años y el desarrollo de las sociedades generan. Del mismo modo, no deberían utilizarse de manera torticera atajos como los propios presupuestos de la universidad para saltarse el obligado acuerdo con los órganos de representación de los trabajadores. Digo esto, no sé si sabrán, ha aparecido hoy una noticia donde en la Universidad Autónoma de Madrid se han detectado a través de la inspección de trabajo 400 puestos de trabajo ocultos bajo becas de servicios. Y digo esto también porque nosotros presentamos una propuesta de modificación del reglamento, básicamente porque, como denunciamos el otro día en Consejo de Gobierno, no nos parece que sea propio de una universidad democrática utilizar atajos para saltarse la negociación colectiva. El personal laboral de la Universidad de La Laguna nunca ha pagado tasas por la matrícula en las pruebas de promoción interna. Se nos vende a través de una pantalla que nos hacen un descuento del 50%, no, pretenden que paguemos el 50% de lo que no pagábamos. Y eso es materia de negociación en una mesa de negociación colectiva. Una universidad pública y de calidad que tiene un presupuesto ajustado no puede seguir insistiendo en hacer esfuerzos de austeridad que no sean estrictamente necesarios para evitar incurrir en déficit presupuestario, pero que dejan de tener cualquier sentido cuando lo que se obtiene es superávit en el cierre del ejercicio, como ha ocurrido en los últimos años. Por lo tanto, creemos que no se debería seguir manteniendo medidas como los cierres en periodos vacacionales que perjudican objetivamente la buena administración y, por supuesto, perjudican a los usuarios de una institución que, no lo perdamos de vista, su principal objetivo es el servicio público. Una universidad pública y de calidad no puede o no debería sacar pecho al terminar el año tras año con remanente en capítulos de gasto de personal. Máxime cuando la situación de paro y precariedad laboral en la Comunidad de Canarias es la más elevada del Estado español. Una universidad pública y de calidad que históricamente ha reconocido tener un déficit de personal, al menos en el caso del PAS, no debería eternizar la sustitución de sus vacantes, empeorando las condiciones de trabajo de su plantilla y aumentando la carga de trabajo y produciendo de manera sistemática un alarmante y progresivo aumento en el consumo y abonos de horas y trabajos extraordinarios. En el año 2010, en una intervención que realizábamos en el claustro, decíamos, parafraseando al entonces director de Secretariado de Infraestructuras y casualmente, y a juicio de nosotros injustificadamente, actual director de Secretariado de Infraestructuras, que para justificarse decía, hablando del edificio central, que ese edificio estaba al punto del colapso. En ese momento nosotros añadíamos, después de denunciar el estado en el que estaba, que ya habíamos colapsado. Pero, como en una mala película de terror, nos quedaba la segunda parte. Y, como se suele decir, segundas partes nunca fueron buenas. En este caso, no fue buena ni la primera. Una universidad pública y de calidad no puede cerrar sus bibliotecas durante meses en pleno periodo de actividad académica, salvo por un motivo excepcional. Cuando al mismo tiempo estas bibliotecas mantienen a sus trabajadores, en algunas de ellas, sometidos a una permanente precariedad en su quehacer diario y sometiéndolos a una constante situación de angustia y ansiedad. Una universidad pública, democrática y de calidad no puede actuar en una continua improvisación, convirtiendo sus espacios en un caos en deconstrucción de la noche a la mañana
a escondidas, sin publicidad, sin cumplir los más mínimos protocolos de seguridad para sus trabajadores y usuarios, sin control por parte de la propia administración universitaria de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, obligando a trabajadores a abandonar las instalaciones en su trabajo para poder realizar señor sus... Sí, acabo enseguida. Un segundito, ya ha consumido 10 minutos, puede ir acabando cuando usted... Acabo enseguida, señor rector. Para poder realizar sus necesidades fisiológicas en los bares de la zona. Una universidad pública, democrática y de calidad no puede seguir sosteniendo por más tiempo el déficit en materia de prevención de riesgos laborales. Es verdad que algunos de estos aspectos que relacionamos en esta intervención no son consecuencia directa de la gestión de este equipo de gobierno. Otros sí que lo son. Pero salvo declaraciones de intenciones y buenas palabras, solo poco más conocemos de las cosas que se están haciendo y, sobre todo, cuáles se piensan hacer para que nos convenzan de que estamos caminando hacia el mismo destino. Una universidad pública, de calidad, democrática, comprometida con la situación social, cultural y medioambiental de nuestra comunidad. Esa es la universidad a la que aspiramos y la que defendemos. Muchas gracias. Bien. Por una parte, se ha hecho referencia a que hay como un nivel de contratación de 2 velocidades en el PAS y en el PDI. Bien, yo creo que los procedimientos de gestión de personal en el personal de administración y servicios es cierto que generan una mayor ralentización porque tienen un sistema de cobertura previa provisional con carácter previo a lo que es la cobertura definitiva en las pruebas de acceso libre, que no se produce en el PDI. En el personal docente investigador, que también tiene su casuística y su tramitación, los procedimientos de contratación, cuando hay necesidades de determinados tipos de puestos, se realiza la convocatoria directamente a ese puesto. En el personal de administración y servicios, y en concreto en el personal laboral, hay distintos procedimientos. Uno de ellos, que es la movilidad interna para el desempeño de sus funciones en otros puestos, fue esta gerente la que implementó ese procedimiento, porque cuando llegamos única y exclusivamente estaba aprobado un protocolo y este año se ha renovado el procedimiento y se ha mejorado tanto la automatización como que se han incluido algunos aspectos que contribuirán seguro a la agilización de ese procedimiento, incluso que tenían que ver simplemente con lo que era la seguridad de la tramitación y de la aplicación. Por otra parte, en el segundo paso que establece el convenio colectivo para el personal laboral, se establece que para coberturas temporales acudamos a bolsas de sustitución y de personal externo a la universidad. Pues bien, tenemos que ser conscientes de que la única lista de sustitución de personal externo disponible era de grupo 5 para auxiliar de servicios. ¿Cuántas listas tenemos ahora, por lo menos en trámite? Para 14 especialidades, para 14, no para 1, 2 o 3. Estamos trabajando en 14 especialidades. No están todas terminadas, se están haciendo los exámenes, se están finalizando, pero hemos hecho un esfuerzo en tratar de disponer mecanismos que pongan de manifiesto una concurrencia y que se acredite el mérito y capacidad de las personas que van a desempeñar y ocupar esos puestos. No vamos a estar acudiendo una y otra vez al Servicio Canario de Empleo, salvo algún caso de extrema urgencia, por la cobertura que fuera necesaria, porque hacer eso nos genera un trabajo que luego va a redundar en un trabajo posterior y no vamos a disponer ni de unas garantías de concurrencia, conocimiento, mérito y capacidad del desempeño, y ni siquiera vamos a tener una lista posterior para poder volver a cubrir puestos semejantes. Por tanto, reconozco que no se han cubierto los puestos con toda la velocidad que hemos querido, pero tenemos que reconocer de dónde partimos, que estábamos en una situación precaria. Y eso es así. Entonces, yo creo que es verdad, tenemos que seguir avanzando. Hay muchos puestos que están vacantes en puridad, entre comillas, pero cubiertos por personal temporal que algunos llevan más de 15 años. ¿Por qué el personal temporal lleva más de 15 años? Pues está claro que se pone de manifiesto que llevamos en torno a 15 años donde los procedimientos de reconocimiento de los derechos de los trabajadores no se han llevado a cabo con la diligencia que se tenía que hacer. Y con todos los esfuerzos que podamos, y a pesar de que no tenemos la plantilla con la dimensión necesaria para ello, estamos haciendo todo lo posible para agilizar los procedimientos y que cuando demos pasos sean pasos firmes, no tengamos que estar dando pasos hacia atrás, ¿no? En cuanto a que no se apuesta por la prevención de riesgos laborales,
Para el próximo ejercicio, además de que vamos a reforzar al servicio de prevención con algunas contrataciones de personal funcionario por acumulación de tareas, sí que se va a incrementar la dotación en 100.000 euros. Realmente estos 100.000 euros estarán vinculados a medidas de análisis en la disciplina de higiene industrial y, por otra parte, para el despliegue y la realización de los planes de autoprotección. Tenemos 41 edificios y bueno, en su momento, hace año y medio, 2 años, solamente teníamos plan de autoprotección para uno de los 41 edificios. Actualmente ya tenemos 7 implementados y contratados. Ahora el procedimiento de adjudicación se va a resolver para que el contrato tenga efecto a partir del 1 de diciembre, de tal modo que contratemos la elaboración e implementación de 25 restantes. De la diferencia entre los 7 implementados y estos 25 están ahora mismo en tramitación, en proceso de tramitación, y esperamos que en breve algunos los terminaremos en lo que queda de año y otros lo iremos haciendo de aquí al primer semestre del año que viene. Otro tema que se ha puesto de manifiesto por diversos grupos es la cuestión relativa a los derechos de examen de promoción interna. Al margen del debate que pueda surgir adicional a este cuando llegue en su caso el documento tanto al Consejo de Gobierno como al Consejo Social, que es quien aprueba estos precios, creo que hay que contextualizar la problemática. Estamos hablando de que es cierto que procedimientos de promoción interna no se han realizado hace tiempo, pero el precio que se está incorporando en las bases de ejecución reducidos en un 50% respecto a los precios generales de acceso, estamos hablando de 2,5 € para grupo 1, de 9,5 € para grupo 2 y de 6,25 € para el resto de los grupos. Lo cierto es que en la universidad el resto de colectivos de personal han venido pagando los procesos de acceso y, en su caso, incluso los de promoción interna. En general, las administraciones no distinguen, o bueno, sí pueden distinguir o establecen en general precios para iniciar o para participar en estos procedimientos, y todos sabemos que estos procedimientos, si bien para la promoción interna tienen los trabajadores ciertos derechos de acceso a las mismas, genera un esfuerzo tanto organizativo como también de abono a los propios compañeros que conforman los tribunales de las indemnizaciones correspondientes por las reuniones que se celebran en el contexto del tribunal. No debemos olvidar que en el crédito en gastos, en conceptos de tribunales de diferente tipo, tanto para EBAU como para tribunales de tesis y oposición, en total estamos hablando de una cifra que supera los 400.000 euros al año, y en todo caso tampoco no es una cuestión de afán recaudatorio. La Universidad de La Laguna no se va a desestabilizar por cobrar o no cobrar los derechos de examen por promoción interna, sino que es cierto que en la generalidad de las administraciones e instituciones lo establecen, y la generalidad de los colectivos que conforman el personal de la universidad lo han venido pagando, a excepción del PAS laboral, en el que los procesos de promoción interna han escaseado en gran medida. Tiene la palabra el grupo EUPAS. Buenas tardes a todos y a todas. La señora gerente ha comentado de que se está estudiando una modificación de la RPT del personal de administración y servicios, viendo las prioridades, las necesidades, incluyendo nuevas funciones que se ha ido asumiendo por la universidad en los últimos años, como bien ha dicho el portavoz de programa, la unidad técnica de calidad con las acreditaciones de los grados, que son muy importantes y que condicionan el futuro de esta universidad, la unidad de docencia virtual. Pero en ningún momento hemos visto en el presupuesto reflejado esas posibles modificaciones. Vale que son a coste cero, pero si sale esa modificación de RPT, en el presupuesto no viene reflejado, no sabemos cómo se va a acometer. Además de que las modificaciones a coste cero siempre nos preocupan, porque simplemente sirven para desmentir un santo y vestir a otro. Es como un intercambio de cromos. Quito de aquí, pongo allá, pero no solucionamos los problemas reales que tiene la universidad. Por eso también solicitamos a la señora gerente que sea proactiva en el caso de esa partida de 2 millones de euros que parece que nos va a dar el Gobierno de Canarias, pero que no sabemos
¿A qué se va a dedicar? Pues no esperemos a que el Gobierno de Canarias nos diga utilícelo aquí y aquí, nos adelantemos, le digamos al Gobierno de Canarias cuáles son nuestras necesidades y utilicemos parte de esos 2 millones de euros para incrementar las plantillas tanto del PAS como del PDI, que son muy necesarias en esta universidad. También nos preocupa que parte de esa partida presupuestaria se utilice para incrementar las encomiendas de gestión que se realizan a la Fundación, que recuerdo que el señor rector titular, Antonio Martínez, comentó aquí en este foro que no se iban a incrementar en ningún caso las encomiendas de gestión cuando llegó al cargo de rector. Pues bueno, ahí están las cifras y podemos verlo en el BOUL, podemos verlo en la web de transparencia. No solo es que no la haya parado, sino que han ido incrementando año tras año esas encomiendas de gestión. Además, al realizar esas encomiendas de gestión estamos vaciando de contenido las funciones del PAS de esta universidad, el personal de administración y servicios, y estamos perdiendo poder de negociación con la comunidad autónoma para exigirle a la comunidad autónoma que nos permita aumentar esas plantillas. Por último, con respecto al cierre, no nos pueden comparar con el resto de universidades porque las otras universidades cierran en agosto. La mayoría de las universidades en España comienzan sus clases en octubre. Nosotros comenzamos el 8, el 9, el 10 de septiembre. Hay un mes de diferencia prácticamente. Y ese cierre de agosto, lo quieran o no lo quieran ver, están produciendo un colapso administrativo en los servicios administrativos de los centros. Coincide durante el mes de septiembre, el inicio de las clases, los exámenes, la presentación de los trabajos de fin de grado, la ejecución de la lista de espera de acceso, y se está produciendo un verdadero colapso. En algún momento, sinceramente, esto va a estallar. Va a estallar, ustedes no lo quieren ver, pero es así. Y quienes nos están sufriendo son los alumnos. El alumnado de esta universidad es el que está sufriendo precisamente eso. Yo trabajo en un centro y desde que empezamos los cierres llegamos a día tranquilamente 5, 6, 7, 8 de octubre sin tener conformados los grupos de práctica ni los grupos de teoría, cuando ya llevamos un mes de clase prácticamente. Eso no puede ser. Entonces el cierre, lo quieran o no lo quieran ver, está perjudicando. O modificamos el calendario académico o tendremos que buscar otra solución. Y por último, no me quería ir tampoco sin recordarles, supongo que muchos de ustedes lo sabrán, este sábado 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Pues quisiera pedirles a todos que participaran en ese día dentro de la medida de lo posible y evitar que esta lacra siga creciendo en esta sociedad. Muchas gracias. En cuanto a las modificaciones de la relación de puestos de trabajo y a que no se incorpore un incremento vinculado al PAS, no lo hemos incorporado a priori en el capítulo 1. Ya el capítulo 1 es bastante sustancioso con el montante vinculado a los efectivos reales y plazas reservadas por convocatorias en tramitación y lo previsto para la oferta de empleo público. Y lo que sí es posible es que en el caso de que se modifique la relación de puestos de trabajo, que si bien comenté que actualmente la normativa lo que prevé que sean a coste cero, sí que puse de manifiesto la necesidad de que el redimensionamiento de la relación de puestos de trabajo del PAS debe crecer. Eso lo puse de manifiesto y también aludí a que el incremento de la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicio o en general de las instituciones públicas conlleva en el ámbito autonómico a una autorización expresa de la Dirección General de Función Pública y de la Dirección General de Planificación y Presupuesto. Por tanto, no estará exento a determinados pasos en la tramitación. Pero lo que sí es importante es, al margen de en qué momento efectivamente se implementen todas las modificaciones de la relación de puestos de trabajo que necesitemos, que la modificación se inicie y se realice pues de forma planificada, que tengamos una visión de futuro en cómo debe ser la plantilla y a partir de ahí empezar a avanzar en las modificaciones de la misma, no ir haciendo modificaciones puntuales porque en este momento actual hay un proceso crítico, porque pasado mañana tenemos otro problema, sino tener una visión, porque además estamos recopilando bastante información como para tratar de compartir con todos los servicios efectivamente cuáles son los procesos críticos que tienen, con qué gente están contando para intentar plantear una hoja de ruta de modificación de la misma compartida entre todos. Por tanto, ahora mismo no está dimensionado a cuánto va a ascender el incremento de modificación de RPT y eso no es óbice para que no se tramite una modificación presupuestaria que dé soporte a esa modificación con fundamentos, fundamentada con las necesidades que tenemos. Respecto al asunto Respecto al asunto de los cierres, que mencionan que
que lo que ocurre es que cuando se cierra no afecta a nadie que me importe. Bueno, realmente a mí me importa todo el funcionamiento de la universidad, ¿no? Lo que yo hice mención, lo que expresé fue que ese cierre no afectaba a lo que era la esencia o la actividad, el desarrollo esencial de la universidad. Y es cierto que en el mes de agosto, si bien están procesos de matrícula llevándose a cabo y es cierto que hay tiempos cortos de ejecución, no la actividad lectiva, la actividad académica no se produce en el mes de agosto, y lo que sí está a disposición del estudiantado son aulas de estudio. Puede ser que necesiten más o otro tipo de dependencias, pero bueno, esas cuestiones sí que son susceptibles de poderse adecuar, porque yo creo que todos siempre tenemos que evolucionar, ¿no? Una adopción, un acuerdo que se tome en un momento dado no tiene por qué permanecer inmóvil per secula seculorum, ¿no? Señor Rodríguez Junco. Buenas tardes. El primer ruego que le haría al equipo de gobierno es que intente evitar que tengamos que subir aquí recurrentemente a volver a hacer la misma pregunta. Quiero decir, cuando se haga una pregunta, que se contesten las preguntas. Me gustaría saber, conocer exactamente por dónde va la Universidad de La Laguna en su estudio de el mapa de las cámaras de seguridad, porque entendiendo que hay un problema auténtico donde, o al menos parte de eso me reconoció la gerente, de cámaras que no están bajo el control de la Universidad de La Laguna, cámaras que se instalan pero que no tienen cobertura, no funcionan. Y se comprometió, creo, eso me pareció entender, a elaborar un mapa de situación de cámaras para saber cuántas son, dónde están, quién las controla. En base a esto me gustaría hacer otra pregunta. ¿Cuánto tiempo es razonable para que se reponga un material sustraído y del cual en el espacio donde se sustrajo existían cámaras, pero según parece las cámaras no servían para nada? Hablo de locales sindicales, locales de donde se compagina la actividad sindical con la actividad institucional, y ahora mismo estamos sin herramientas ninguna para poder hacer ningún tipo de trabajo, y esto me parece que fue en el mes de mayo, y todavía no se nos ha repuesto ni se nos ha dado ni siquiera contestación de por qué no se nos repone. Lo mismo es una pregunta que hice al respecto de el espacio situado en la sede electrónica para la reclamación, quejas, sugerencias y felicitaciones, que es un espacio a través de un reglamento que elaboró la Universidad de La Laguna se pueden formular quejas, reclamaciones. Las reclamaciones tienen un proceso determinado y hay que contestarlas en 20 días. El problema es que aquí se hacen y no se contestan directamente. Entiendo que eso es tomarle el pelo al usuario o al administrado incluso, ¿no? O sea, si yo utilizo un sistema para evitar la acumulación de papeles y del tráfico de papeles y el tener que ir al registro a presentar, pero nadie me contesta, el sentido que tiene es engañar a la persona que está utilizando el servicio. No sé cómo va el asunto, pero vamos, entiendo que... Y asimismo, a la señora gerente, una pregunta, y si la respuesta, que ya me la imagino, le haré un ruego en función a ella. Me sorprendió antes entenderle que tiene algún tipo de dudas al respecto de la profesionalidad del personal que ocupa ahora mismo las plazas en el personal de administración y servicios. Si no es así y lo entendí mal, le ruego que matice el término de que queremos sustituir las plazas, pero no de cualquier manera. O sea, las personas que estamos aquí dentro hemos hecho los procesos selectivos recomendables, razonables. Es verdad que hay muchas personas que han entrado a través del INEM, no de una manera muy transparente, pero no es precisamente porque el personal de administración de servicios no quiera, es porque no se han hecho pruebas de acceso aquí a la Universidad de La Laguna al personal laboral desde el año 2008. Con lo cual, y desde luego la promoción interna brilla por su ausencia, pero decir que no a cualquier precio parece que si lo hubiéramos hecho de una manera rara, cosa que no tengo conocimiento que nadie haya cuestionado nunca, el proceso selectivo del personal en la Universidad de La Laguna. Y después a la vicerrectora de
infraestructura y servicios. A ver, yo pregunté el otro día en Consejo de Gobierno y me respondió como vicerrectora de infraestructura. Bien, ahora le voy a preguntar como vicerrectora de servicios, estrictamente de servicios. No quiero saber cuál es el problema por el que ha coincidido en el tiempo, problema presupuestario, digo, en fin, de partidas presupuestarias, el cierre de las bibliotecas. El otro día le hice una pregunta muy concreta, o sea, ¿cuál es el motivo por el que se cierra la Facultad de Educación? O sea, no tiene problemas estructurales, no tiene problemas de ningún tipo, era una biblioteca que estaba funcionando hasta ayer mismo y no entendemos cuál es el motivo. Le hice otra pregunta, ¿cuántos puestos de lectura de los 500 puestos de lectura que tiene ahora mismo, según consta en la propia memoria de la biblioteca, la biblioteca de la Facultad de Educación, con cuántos puestos de lectura va a quedar después de la obra? Y en tercer lugar, entendiendo, como ya le manifesté el otro día, que la única justificación para acometer esa obra es expropiarle, no es el término, pero bueno, un espacio determinado de la biblioteca, ¿para qué va a ser utilizado ese espacio? Muchas gracias. Señora Cecilia, sí, por favor. Hola, la pregunta es sobre, bueno, el ruego más bien, es sobre la fuente del patio del edificio central. Se han hecho actuaciones, obras, bueno, es de agradecer que se estén arreglando las fuentes del edificio central, que estaban muy abandonadas, todavía falta la circular, la que es media, es un medio círculo que hay abajo del todo, antes de que empiecen las escaleras centrales. Esa todavía no se ha arreglado y está completamente abandonada, pero las demás sí. El problema es que la del patio se ha impermeabilizado incorrectamente. Es decir, ahora tenemos una fuente de piedra pintada de gris por fuera. Es decir, ya no hay piedra por fuera, sino que es gris por fuera, no solo por dentro, para que no salga el agua, sino por fuera es gris. Desde lejos se ve que, bueno, podría ser de plástico en vez de piedra. Digo porque se corrijan, no sé si es un problema de los que han hecho la obra, que la han hecho mal, porque realmente han estropeado toda la fuente. La fuente ya no tiene el valor, además es una fuente que está lo pueden ver en el catálogo del CICOP, sobre el patrimonio que tiene la universidad, está esa fuente también. Gracias. Sí, la señora gerente interviene para contestar algunas de las cuestiones. En cuanto a la consulta sobre el informe de las cámaras, en un Consejo de Gobierno se informó, no se entregó un escrito, pero sí se informó de todas las cámaras que teníamos y que se iba a revisar, y a fecha actual tenemos un documento que consta en un informe de seguridad de todas las cámaras, dónde están ubicadas, cuál es su campo de visión, en qué estado se encuentran, y es un documento que forma parte de lo que es un documento de seguridad en aplicación de la legislación de protección de datos. Ese informe ya lo tenemos y, bueno, y evidentemente es un documento vivo que se va revisando paulatinamente cada cierto tiempo a lo largo del año, pero actualmente está hecho con los datos del inventario de cámaras y el funcionamiento a fecha actual. En cuanto a la duda sobre, bueno, es cierto que el espacio de reclamaciones, quejas y sugerencias ha dado problemas, porque en la práctica, y lo hemos comentado, en ese aspecto se está trabajando para modificar el entorno y la regulación, porque lo que al final ocurre es que se trata de identificar esas solicitudes y se están descargando e intentando ir respondiendo a las personas directamente en la medida de lo posible, porque en muchas ocasiones los supuestos destinatarios no pueden visibilizar la documentación. Eso es una realidad, es un aspecto técnico. Estamos intentando poder resolverlo. En cuanto a la reposición del material sustraído, sí que es cierto que hay un ordenador que se sustrajo dentro de las dependencias asignadas a un sindicato, y el que no le hayan repuesto el ordenador, le aseguro que no es por causa de voluntad, porque se ha pedido más de 3 veces, pero dentro de lo que es la lista de
tareas pendientes debe haberse quedado, y de hecho esta semana pasada por mi parte lo he vuelto a reiterar. Entonces espero que, bueno, que en breve se le incorpore, y preguntaré mañana al personal si ya lo han incorporado, pero le aseguro que no es por falta de voluntad, se ha pedido en más de 3 ocasiones. La duda de la profesionalidad de la cobertura. Yo pensé que lo había manifestado, por lo menos mi intencionalidad fue el decir que no de cualquier manera. Me expresé en el sentido de que se ha hecho un esfuerzo en disponer de listas de sustitución, en el sentido de que en el segundo paso de la cobertura temporal de un puesto, después de que se haya aplicado el procedimiento para la cobertura por parte del personal fijo, el no acudir, intentar no acudir al Servicio Canario de Empleo, sino en los casos residuales y de máxima prioridad en su caso. ¿Por qué? Porque cuando acudimos al Servicio Canario de Empleo y se hacen unas entrevistas, se requiere un esfuerzo de personal en hacer las reuniones, preparar las entrevistas, pero primero, realmente no tenemos una prueba que acredite la solvencia o la capacidad o el mérito de esa persona para el desempeño del puesto, y tampoco se promueve realmente, como en otros tipos de procedimientos, la concurrencia. Por eso decimos que no a cualquier precio. Además, cuando posteriormente se produce de nuevo una vacante en ese mismo puesto que está ocupado a raíz de esa petición, resulta que no tenemos ni lista de reserva y tenemos que volver a empezar el procedimiento. Es mejor alinear el esfuerzo en tener listas disponibles para todos que nos garanticen de otra manera la ocupación de los puestos. Bueno, en principio yo creo que están mis consultas. Gracias.